Kasparov nos enseña estilo posicional de hierro. Al darme cuenta de que se había perdido la oportunidad de convertirme en maestro, dejé de sentirme nervioso y terminé el torneo de manera más que convincente. Primero, gané buenas partidas contra Kayumov, futuro ganador del Memorial, y Murray, y después de una derrota ante Nikolayevsky, vencí al experimentado maestro moscovita Anatoly Donchenko, ahora nacionalizado alemán, en un estilo posicional de hierro. Comenzó el encuentro con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque. Mi vacilación se debió al hecho de que en este momento también solía emplear en el movimiento 4 alfil por C6, la influencia de Fischer y Sájarov, y también en el movimiento quinto D4 que estudiamos en la partida o en el vídeo número 1. Sin embargo, Nikitin insistió en que debía aprender a tocar el español normal. Por esa razón, jugó Kasparov enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, dama C7, D5. Siempre me gustó cerrar el centro y además solo tuve una vaga impresión de las variantes con caballo de B a D2. Kasparov había continuado con D5 y su adversario C4. El maestro hizo este movimiento aparentemente natural, casi sin pensar, aunque alfil D7, caballo E8 o incluso caballo C4 son preferibles, como Kuzmin jugó contra mí, en vídeo que estudiaremos posteriormente. Así que siguiendo con la jugada de Donchenko C4, considerada dudosa por Kasparov, siguió B4. Mi oponente se sorprendió por esta configuración que preparé por mi cuenta para esta partida, después de haber notado los problemas de las negras con su caballo dama malo. C por B3. La retirada del caballo a B7 hubiera sido respondido con A4, que también es deprimente para las negras. Tras C por B3, A por B3. A primera vista, Donchenko ha logrado una posición bastante buena. Las blancas tienen un peón retrasado en la columna C. Sin embargo, tiene un plan claro para movilizar sus fuerzas. Kasparov aquí se refiere al blanco, por supuesto. En los movimientos siguientes, o con el plan siguiente, alfil D2, alfil D3, caballo A3 y después de caballo B7 continuar con B4 y el posterior avance C4. Esa es en realidad la idea del plan de las blancas después de esta captura en B3. Poco a poco el negro comienza a asfixiarse debido a la congestión de sus piezas y la falta de espacio. Respondió alfil D7. La retirada caballo B7 no es mejor. En vista de B4, buena jugada, caballo D7, alfil E3, caballo B6, caballo A3, alfil D7. Hasta aquí una partida entre Kayumov y Didishko en Moscú en 1979. El blanco continuó con dama E2 y caballo A4, jugada dudosa. O de lo contrario, torre FC8 es respondido con torre DE a C1. Tras caballo A4 siguió el golpe C4 con
una ventaja duradera de las blancas. Después de alfil D7 siguió alfil D2, torre de F a C8. O de lo contrario, la retirada caballo B7 sería respondido con B4, A5, alfil D3, torre de F a B8, caballo A3, caballo D8 y dama E2, como ocurrió una partida entre Kasparov y Crisofari en Bastia en una simultánea en el año 2008. Tras torre FC8, alfil D3. Es probable que el desarrollo caballo A3 sea interesante y fuera un poco más preciso que continuar con alfil D3. Alfil E8, alfil F1. Una jugada sólida, aunque no esencial. No estoy seguro de que el alfil esté mejor en F1 que en D3. La continuación, caballo A3, era más consistente. O también alfil E3 es interesante, con la idea de jugar torre E2 a A2 o a C2 y posteriormente el traslado del caballo de F a D2. Un plan planteado por Kasparov, que había jugado alfil F1, caballo B7. Le pone un signo de dudosa a esta jugada. Aquí las perspectivas del caballo son muy oscuras. Hubiera sido mejor dejarlo en A5, por ejemplo, continuando con el retroceso del alfil a D8, después de caballo A3, dama E7 o dama B7, con la idea típica de alfil B6, defendiéndose de acuerdo con el principio de pararse y esperar. Donchenko claramente subestimó los peligros de la inminente contracción. Caballo B7, B4, caballo D7, caballo A3, caballo B6, alfil E3, alfil D8. Si ahora alfil D7, entonces sigue dama B3, seguido de torre de a C1, que es muy fuerte. Aquí, por ejemplo, el salto caballo C4 es desfavorable debido a alfil por C4, B por C4 y dama C2, con ventaja del blanco. Después de la retirada alfil D8, Kasparov continuó con torre C1, sumándole un signo de admiración. Las nubes de tormenta se están acumulando sobre la posición de las negras. Existe la amenaza caballo D2 seguido de C4. Por lo que mi adversario jugó caballo C4. El negro ya no sabe qué hacer. Alfil por C4. Me sentí muy orgulloso de este inesperado cambio de alfil por caballo. Las respuestas de las negras son forzadas. B por C4, caballo D2, alfil B5, torre A1. Con el inevitable cambio en B5 y la incautación de la columna A. Y el caballo de B7 sigue muerto. Las blancas tienen una pieza extra prácticamente. La conversión de la ventaja a partir de la jugada 18 hace de esta partida un ejemplo de libro de texto. H6 con la idea de alfil G5, pero el cambio de los alfiles de casillas negras no trae ningún alivio al segundo jugador. Caballo por B5, A por B5, caballo F1, alfil G5, torre E2, alfil por E3, caballo por E3, dama D8, torre de E a A2 y torre de A a B8, concediendo la columna A con la desesperada esperanza de crear al menos alguna apariencia de contrajuego en el flanco del rey. No ayuda en nada jugar, por ejemplo, G6, debido a torre A7, torre C a B8, torre D1 a A6, torre por A7, dama B6 y dama A1,
con una invasión decisiva en la columna A. O, de lo contrario, torre por A2, torre por A2, torre A8, dama A1, torre por A2, dama por A2, rey F8, dama A6, dama D7, caballo C2, ganando el peón de B5 y con ello la partida, sobre todo después que se ubique el caballo en A3. El peón de B5 caerá. Por lo tanto, siguiendo el encuentro con torre de A a B8, Kasparov ocupó la séptima fila con torre A7, torre C7, torre D1 a A6, torre D7, dama A1, rey H7, G3, G6, torre C6, H5, H4 y ahora G5. Dudosa, pero, comenta Kasparov ahora, desesperación. Ahora las blancas también tienen un ataque en esta ala. Dama D1 atacando el peón de H5 que fue defendido con rey G6 y caballo F5. Dama F6 y dama D2, con lo cual las negras abandonaron. Aunque este torneo fue un fracaso competitivo, adquirí una valiosa experiencia. Nikitin comentó: todas las nubes tienen un lado positivo. Hubo varias partidas agradables de Garik, en las que se reveló un aspecto nuevo y fuerte de su estilo de juego, la capacidad de aumentar la presión posicional jugada a jugada. Esto era una indicación segura de que el surgimiento de una nueva estrella no estaba lejos. Espero que hayan disfrutado esta partida que desde el punto de vista estratégico está muy bien conducida y nos recuerda el tema que hemos estudiado de el control de la columna A, su apertura y ocupación. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!